¿Qué tal? Saludos. Bueno, pues hoy les tengo algo muy interesante. Vamos a platicar con Elister. Elister es venezolana. Toda su vida estuvo en Venezuela y bueno, toda la aventura que vivió desde esa Venezuela con vastos riqueza natural y cómo ese, a veces la riqueza de un pueblo resulta su maldición porque atrae la mirada de otros intereses, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Venezuela. Nos va a platicar un poquito de esto, después nos va a platicar en la segunda parte de cómo empezó este grupo comunista a hacerse del poder, los cambios que empezaron a ver, y por último nos va a platicar un poquito de cuáles semejanzas está viendo ella de lo que sucedió en Venezuela y de lo que está sucediendo hoy en México. Entonces, pues por favor, den la bienvenida a Elister. Este programa lo vamos a dividir en una serie de tres. Entonces, hoy vamos a platicar de la parte de cómo era Venezuela en sus inicios. Entonces, Elister, bienvenida. Gracias, Mario. Un placer estar aquí y compartir. Y bueno, mira, te puedo hablar, no tengo un vasto conocimiento a nivel de hacerte un estudio socioeconómico, pero sí te voy a hablar como una ciudadana común de a pie que llevamos, pues tenemos horario, tenemos trabajo normal, en fin. Mira, Venezuela era un país que tenía tanta estabilidad económica que había una cantidad de empresas. Me acuerdo yo cuando estaba joven, yo podía brincar de un trabajo a otro, no me gustaba, tranquilamente iba, metía mi currículum y al no duraba 15 días ya tenía un trabajo. Bueno, empezó poco a poco la corrupción, como todo, y pasó también lo mismo que ha pasado aquí en México, lo que llama el bipartidismo. Aquí es PRI y el PAN, allá en Venezuela fue COPEI y Acción Democrática, se turnaban a AD y Acción Democrática. ¿Qué pasó? Bueno, hubo el problema de la corrupción, empezó a devaluarse la moneda de tal forma que imagínense, en el año 1970, algo, porque no me tengo la fecha, nosotros teníamos un dólar era el 4.30 y nosotros teníamos un dicho en Venezuela y éramos hasta mal vistos, así como que los hechones, ¿no? Éramos un dólar a 4.30 donde nos íbamos, la gente se iba mucho a Miami y está un dicho que quedó muy feo para nosotros, está barato, dame dos porque no íbamos, que era la época de la bonanza de la economía por el petróleo, ¿no? Y cuando también en esa época fue la nacionalización del petróleo, que lo hizo el presidente Carlos Andrés Pérez. No, nada más como para complementar un poquito la historia, porque creo que esto es bien importante, ¿no? Si se fijan, bueno, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo en petróleo. México encontraron grandes reservas más o menos unos poquitos años después y pues más o menos fue semejante. La expropiación petrolera aquí fue antes, pero queda el petróleo en manos del Estado en los dos países. Perdón. Sí, totalmente. Y bueno, imagínate, yo me acuerdo que estaba Shell, estaba Total, estaba Chevron y en este momento no me acuerdo otras tantos, ¿no? Y bueno, y todas esas las convirtieron en PDVSA Exploración y Producción, PDVSA Comercio y Suministro, PDVSA Servicio, y así empezaron y las subsidiaron de acuerdo a cuál era la filial y cómo se estaban, era como su actividad de cada una, ¿no? Bueno, entonces mira, la economía era tan buena, como imagino que era acá en México, que las personas se graduaban de bachillerato, entraban, lo voy a poner un ejemplo, porque son varios, pero uno importante. En Venezuela existió un instituto que se llamaba Insbanca, era instituto bancario, y hasta los muchachos que solamente tenían la secundaria o algunos bachilleratos, entraban y agarraba curso de Insbanca, ¿no? Y el mismo banco
quedaban trabajando en el banco, pero el mismo banco los ayudaba y los llevaba, los encaminaba a terminar el bachillerato, a agarrar los cursos y que hacer carrera dentro del banco. Y ya por ser trabajadores del banco, era increíble. Un muchacho cajero que en 3 años ya tenía un apartamento. Porque claro, por ser también trabajador del banco, tenía una tasa de interés, pero yo me refiero es la posibilidad de que tú con cierto estudio y la economía que había, tenías posibilidad de tener vivienda. Una persona, allá en Venezuela hay dos tipos de carreras, bueno, sí, dos carreras, carreras cortas y las carreras largas. Las carreras cortas son de 3 años y se llaman técnico superior universitario. Y las carreras largas son las de 5 años, la universidad. Entonces, ya un técnico superior universitario entraba en una empresa, pues un banco, pues en cualquier época de empresa, y al poco tiempo, 3 4 años, ya podía a nivel económico, con lo que aquí lo que se llama Infonavit, allá se llamaba INAVI, Instituto Nacional de la Vivienda, hacía los aportes igual, y ya con el tiempo pedía el crédito y podía hasta complementar con un crédito bancario, y estaba la posibilidad, no es que era regalado, ojo, pero era posible, con esfuerzo se podía. Y era increíble, mira, llegó una época, ahora, eso es lo que estamos hablando, educación normal, ahora, los que llegaran a tener o más posibilidades de agarrar cargo, director, supervisor, presidencias de algo, directores de algo, mira, era increíble, tú veías que la persona tenía un apartamento en Caracas, un apartamento en Puerto La Cruz, un apartamento en Margarita, en La Guaira. ¿Cómo es para explicarte, para que me entiendan? Están aquí en un apartamento aquí en Ciudad de México, uno de repente en Veracruz, de repente en Tulum y uno en, qué sé yo, en Acapulco. Acapulco, correcto. Y de repente hay unos que tenían hasta una finquita, unos terrenitos y algo para ir en un río, o qué sé yo, Morelia, o qué sé yo, por esos lados, ¿no? Entonces, y no era que era ostentoso y la gente no, pero tenía la posibilidad de invertir y comprar. Y la gente cuando tenía, pues, tú sabes que no hay cosa mejor invertir que en bienes raíces. Bueno, Ujú. ¿qué pasa? Bueno, empezó la corrupción, obvio, la economía empezó a decaer, las mismas, los hospitales a decaer. Y lo mismo que pasó aquí en México, en que empieza a decaer, y ya la gente se empieza a decepcionar, sí, a sentirse mal porque no logra tener los objetivos. Pues que tú veías, yo, por ejemplo, a mí me costó tener una vivienda, mis papás y mi mamá pudieron tener, y eran simplemente trabajadores de secretaría, allá se le llaman ministerios, pudieron tener vivienda y, bueno, la gente podía comprar carros, 2, 3 carros, en fin, o coches, como dicen acá, en fin. Entonces, la economía empezó tan a decaer, y lo que digo, la corrupción, tú sabes, todas las corrupciones es lo que lleva para todo. ¿Qué pasa? Que ya la gente se cansa, como aquí en México, que tú cuando ves quién lanza a la candidatura, y tú pones a ver, pero ¿quién puede reemplazar entonces al PRI y al PAN? El que viene es malo y el otro es igual de malo o más malo. Entonces, no es quien este es bueno y este es mejor, no, este es malo y aquel es peor. O sea, igualito. Y bueno, viene cuando viene el golpe de Estado de Chávez, que fue también que se lo dio en el año 1980 y cacho, porque no me acuerdo ahorita con las fechas con precisión, los años más o menos. Nada más como para irme un poquito atrás de estas épocas, ¿no? Porque yo quiero hacer un poquito de las similitudes que tienen México y Venezuela, ¿no? Ujú, Porque aquí en México eh, hubo, yo creo que este mismo carrusel, ¿no? O sea, de repente hay grandes épocas de mucha bonanza y de repente, o sea, nos vamos hasta el piso, ¿no? Y luego otra vez empieza y otra vez para abajo. Y es ese subir y bajar el que a veces desilusiona a la gente, que las hace a veces estar buscando otras alternativas. ujú. Se cree en el famoso, lo que llamamos el famoso Mesías, que es el Ujú. gran problema que pasa en todos los países, buscando el Mesías y el solucionador de tus problemas, Es lo que... cuando esto lo tiene el mismo ciudadano. Ajá. Y lamentablemente todos estos gobiernos o estos partidos no educa a la población. Y cuando son personas tan ignorantes, solamente se limitan a ver un programa de televisión, un CNN o qué sé yo, algo muy farandulero, vamos, para que la gente me pueda entender.
y no se van más allá de investigar, sino por el que le dijo el vecino, porque le parece, y no se documenta. O sea, eligen, porque este está simpático, este me cayó bien, este, ay, mira, es Está muy... guapo el... y no, y también es que es muy orador, o sea, es como un encantador de serpiente, y te deja llevar. No, tú tienes cuando vas a elegir a una candidato, sea de alcalde, sea hasta de tu propia comunidad donde tú vives, ahí de tu zona, hasta mismo el administrador del edificio, tú tienes que ver cómo ha sido su trayectoria, si ha sido un buen pagador, si me refiero si eres administrador del edificio, si es alcalde, cuál es su trayectoria política y qué tanto ha hecho. Entonces, no simplemente porque, mira, es del mismo partido, lo está llevando a alguien de la mano y como lo está llevando a él, pues vamos a votar por esa persona. Mm. No, porque hay que ver qué ha hecho, cuál es su trayectoria política para saber si en verdad va a ser una buena, a ejercer bien su trabajo y va para la comunidad y no para el interés propio. Y esto es bien importante porque eh, todos los países tienen problemas. Todo, siempre, por, aunque pongas el ejemplo de cualquier país, siempre va a haber una queja. Oye, es que se están robando dinero en el gobierno, son corruptos, etcétera. Pero hay niveles de corrupción. Sí, Pero, sinceramente, porque hay unos que corrompen, ustedes son están, no, ojo, lo que estoy diciendo no es porque lo estoy de acuerdo, es el no deber ser, pero en una comparación, hay unos que roban, pero hacen. Estos roban y no hacen y destruyen. uh-huh. O sea, es peor, porque más de evolucionar, un poco que sea de a poquito, la ciudadanos, es una involución que es terrible. O sea, no invierten en carreteras, no invierten en vialidades, no invierten en nada y roban y roban y roban. Fíjate que aquí en México estamos tan acostumbrados a que nos roben que nosotros llegamos y decimos, que robe, pero que no robe tanto. O sea, ya estamos dando por sentado que nos van a robar, ¿no? Esa es ya la mentalidad que tenemos cuando escogemos No, pero también lo que te a dice, un roban, gobernante. pero están haciendo. O cuando menos hacen, ¿no? Hacen, Pero, exacto. O cuando menos ujú. hacen, correcto. Entonces, bueno, viene Pero nada más Dime. un poquito, que nos platicaras un poquito de, por ejemplo, cómo eran las tiendas, eh, eh, cómo compraba la gente, con cuánto dinero te alcanzaba para, digo, aquí por lo general la gente pues compramos tortillas, compramos Bueno, frijoles, ¿qué compraban allá? bueno, ¿Cómo? si estoy haciendo de ahorita, Ajá. de lo que es ahorita No, Venezuela, no, antes de que entrara Chávez, por eso, para hacer un mm, comparativo, es exactamente. Ajá. terrible. Pues bueno, es que yo, bueno, he hablado con muchos mexicanos acá, le digo, es increíble, yo tengo años acá, camino por tantas calles de México, de la Ciudad de México, y yo sin querer, mira, el día a día me hace ver y analizar y no puedo evitar de hacer retrospectiva. ¿Qué te pasa? Yo le digo, mira, ustedes yo veo, y sobre todo si tú te vas a las partes más humildes, la gente come mucha tortilla. Entonces yo lo tomo como ese punto principal de ustedes el mexicano. Tú te vas a cualquier colonia y tú ves cada qué sé yo, 2 cuadras, 3 cuadras, una tortillería. Y tú ves que la gente se lleva 1 kilo, 2 kilos, diario. Ahora imagínense que ustedes le limiten 1 kilo cada 15 días. Cuando ustedes casi en una familia de 4 o 5 personas se comen 1 kilo en el día porque es lo que comen en la mañana, a la hora de la comida y terminan en la tarde. Que de repente lo que vayan a comer. Entonces que se lo limiten a una vez a la semana o una vez al mes. En Venezuela llegó una época, bueno, imagínate, es igual como normal como hasta el momento aquí, que por eso que si no saben hasta dónde van. En Venezuela pues se puede comer, usted podía comprar solamente de acuerdo a tu posibilidad económica. Si tú te querías llevar 10 kilos de harina, te lo llevaba, o uno, todo depende de tu capacidad económica. Había de todo. La producción era bien, de por ¿Y sí. qué es lo que más comen allá? Allá comemos, mira, arroz, mucha pasta, carne igual, cerdo y la harina pan, que es como el emblema de ustedes aquí la tortilla. O sea, yo hago la comparación de la harina pan, que es la harina de como se hace, como aquí sería como una gordita, allá nosotros les llamamos arepa. Y para nosotros el venezolano común, tú vas a ver que no pasa un día que no se coma aunque sea una arepa. Y en la mañana es casi religioso que un venezolano en Venezuela ya lo que estamos afuera como que ya nos vamos adaptando al país, ¿no?
Pero en Venezuela es un venezolano que no come en la mañana una arepa o la empanada. La empanada es como una quesadilla, pero también igualito hecho con la masa, con la harina. En la mañana es un desayuno la arepa. Y mucha familia desayuna y cena con arepa. Imagínate. Entonces, y ahí, así como hay aquí tacos, allá hay areperas. Que es donde tú, así como las taquerías acá, que los tacos con carnitas, en fin, todas esas cosas, allá que sí rellena, que sí con carne deshebrada, lo mismo. Pero es porque es la comida de nosotros del día a día, del ciudadano, desde la gente de todas las clases sociales, come su arepa. Entonces yo le hago la comparación. Mira, llegó una época, que es lo que yo digo, que ay, me da un miedo que México llegue a eso. Cuando empieza a reducirse tanto la producción, que aquí puede llegar con la parte del narco también junto con la parte del gobierno, ¿no? Que empiezan como se han despropiado para maneja todos el narco, todo lo que son los sembradíos, empieza a reducir la producción. A reducir la producción, obvio que no va a poder satisfacer la demanda de esos productos. Y entonces al reducir empieza entonces ya el racionamiento, la famosa palabra racionar. En Venezuela en el 2000, nunca se me va a olvidar porque fue la época que yo pisé México cuando me vine por definitivamente, fue en el 2014, se implementó lo que se llama el cactahuella. ¿Qué es el cactahuella? Es el aparatito ese cuando uno entra como en la oficina, que pone la huella para que la hora de entrada y salida. Bueno, el cactahuella. Bueno, ellos implementaron a nivel nacional, hasta en las tiendas de abarrotes, hasta la tienda de abarrotes. No te estoy hablando de un automercado Soriana, no te estoy hablando, no, no, desde ahí hasta una tienda de abarrotes. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Si se fijan con esta legislación que acaban de imponer de los datos biométricos, Ajá, con la excusa de los desaparecidos. Siempre utilizan una excusa. exacto. La corrupción, y por la corrupción destruyen, hacen, Tienen algo no componen la atrás. O sea, el corrupción. objetivo es algo atrás. Exactamente, hay algo atrás. Entonces, ¿qué Y pasa? con esto es el dato biométrico, nada más como para que Sí, la gente exacto. entienda que este tema de los datos biométricos es lo que tú viviste allá. Exactamente, Ella mira. viene del futuro, entonces nos está diciendo lo que va a pasar. Mira, entonces el dato biométrico, mira, de verdad, no, el que no quiera creerme, se puede meter tranquilamente en cualquier programa de YouTube y dice, ¿cómo es la forma o racionamiento o cactahuellas en comidas en Venezuela? Y ahí va a ver todos los videos del mundo la gente exponiendo. ¿Qué es el cactahuella? Bueno, nosotros, así como ustedes tienen el CUR, que tiene el último número, que es el número de seguridad que le da el gobierno, ahí el sistema, unos tienen el 9, 8, 4, bueno, son del 0, obvio, hasta el 9. Entonces, son 5 días a la semana, entonces te ponen de que el día del 1 y el 0, el lunes, martes, el 2 y el 3 y así, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu número, nosotros tenemos, ustedes tienen el CUR, nosotros tenemos el número de la cédula de identidad. Eso está de acuerdo, nuestro sistema es muy diferente al de acá, allá está de acuerdo al número de población, ¿sabes? De población y es el número de cédulas. Cuando tú te registras, y allá, bueno, un paréntesis, en Venezuela está por ley desde hace muchos años que los niños a partir de los 9 años deben de tener la cédula de identidad. Ya le toman la huellita y ellos tienen su cédula. Bueno, a partir de nosotros Venezuela siempre tenemos que tener. Entonces tenemos ese número que lo hacemos como igualmente ustedes con el RFC y con el CUR que lo vinculan. Igualito allá no es RFC, allá se llama RIF, Registro de Información Fiscal. Y aquí es ¿qué? Registro de Fiscal de Contribuyente, algo así, RFC. Ajá. Es lo mismo. Es el mismo, pero con el otro nombre, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Entonces te racionan la posibilidad de comprarlo de acuerdo a tu familia, porque está bien cuando una persona son una pareja y una cosa es cuando son personas que tenga a su abuela y de repente 3 hijos. Pero quiero que entiendan esto, porque, ok, primero llegaron y dijeron, oigan, vamos a hacer el captahuella, ¿no? Ujú. Pero no les dijeron, es para racionarles los alimentos, nunca les dijeron eso. Es simplemente pues para un control, que los impuestos, que los desaparecidos buscan alguna excusa. Entonces, meten a todas las personas en este sistema de Sí, huellita. sí. Pero bueno, al principio todavía había una abundancia, tú ibas al súper y comprar las cosas. ¿Cómo empieza esta restricción de que cada vez que ahora tenías que Bueno, poner huella y ya te empiezan a bueno, antes de racionar? 2014 ya empezaron a limitar la cantidad de comida, pero ya tú puedes llevarte, bueno, de repente llegaba el camión en ese momento al automercado
y tú hacías la fila de horas y te podías llevar 2, 3, ya te racionaban Ujú. 3 o 4 kilos, por No, pero un decirte. poquito antes. O sea, porque, bueno, primero estamos hablando de una Venezuela donde vas al súper y pues yo quiero llevarme un carro lleno No, no, de... pero te digo, ya yo no, Ah, no, pero te digo, ya no. ujú, Ya en el 2014 ujú. y 13, ya no, ya te dejaban llevar, no te controlaban en el sentido a nivel biométrico, pero sí Ujú. te controlaban a nivel de cantidad. A pesar que tú tuvieras el dinero, no te Te dejaban decía, llevar ya 4. nomás puedes llevarte Ya, tantas ya bolsas. te puedes Ok. llevar tanto. Entonces empieza la Aparte, regulación empiezan a con, reducir, todo el con tiempo a reducir las ujú, cantidades y empezaron que a puede, menos. que puede cada Y persona llevarse. Ya no es tanto el dinero que pueda, sino te dicen, no, no, a Y ti te otra tocan cosa, máximo 4 y bolsas. otra cosa, llega un momento, le voy a dar las explicaciones así como en México para que puedan tener una idea. Ujú, Por ejemplo, vamos a hablar de Soriana y de Walmart. Ojo, no estoy haciendo propaganda, me estoy hablando de un ejemplo a nivel de automercado. Llega un momento en que de repente la harina pan estaba en Soriana. Y en Walmart, vamos a hablar aquí por zona. Aquí qué sé yo, en la colonia Roma, en ese automercado había harina pan. Y de repente por allá en Iztacalco había el aceite. Porque ya aquí no había. Entonces, ¿qué hacía? Se tenía que empezar a construir la comunicación entre familia, entre amigos. Y entonces se compraba, de repente yo podía comprar 4 kilos de harina mientras yo le llamaba, mira, ya conseguí aquí aceite. Entonces, comprarme 3 kilos. Y tú sabes que empezó la época del trueque primero. Entonces, ¿qué hacía? A veces uno compraba más de acá porque ya no conseguía. Entonces, yo en tal parte, qué sé yo, por decirte, en Cuautitlán, vendían, estaba el azúcar. Y yo tengo mi prima, mira, conseguí aquí el azúcar, oye, cómprame 2 kilos. Pero ¿con qué te lo cambio? Mira, yo tengo aceite. Y empezó la época del, imagínate la escasez, que ya no era que tú pudieras comprar, es que ¿qué te podías conseguir? Ya no es comprar la harina o el aceite de tu preferencia, no, a mí me gusta de soya, a mí me gusta el de maíz, a mí me gusta el vegetal, qué sé yo. No, es el que encuentres. Y, Empezó la época de ver de qué se encuentre. y estas épocas, eh, no crean que son así como de, ay, pues es que hay un problema y no, un problema en desabasto. Son modelos hechos a propósito así. Sí, para Porque, controlar la comida. exactamente. Ujú. ¿Por qué? Porque empieza la población, o sea, si tú tienes dinero, si tú tienes tiempo, pues puedes estar llegando y, oye, pues es que el gobierno y vamos a organizarnos aquí, hacer una marcha y hacer esto, y entonces les das problema al gobierno. O correcto. Pero si ese tiempo lo tienes que ocupar en ir de una colonia a otra y, oye, pues tú Correcto. tienes maíz, tú tienes aceite, tú tienes no sé qué, pues todo tu día se ocupa en sobrevivencia. Esa es la idea. Entonces empiezan a bajar tu nivel. Acuérdate que es una pirámide, ¿no? Que conforme está más abajo, pues son los niveles más bajos. El primero, pues, es comer. Es la Entonces, necesidad te bajan al nivel básica. básico, más básico, para que no puedas tú aspirar al intelectual, al espiritual, a otros niveles, porque estás pues viviendo para comer el día a día, ¿no? No, Entonces, imagínate, la gente que tiene niños. No imagínate, había pañales imagínate. desechables, no se conseguía la leche especial, no se compraba la leche en polvo o la líquida, los alimentos de Y niños. antes tenían marcas de Estados Unidos, Diferente, pan, bueno, una cantidad que no me acuerdo ahorita, pero tantas que ahorita tú vas y te consigues cosas, qué sé yo, hindúes, iraníes, turcas, llegó a haber cosas hasta de Ecuador, que no eran las marcas así que digan, algunas eran más o menos, pero nunca la calidad, como que también de la producción nacional, porque ellos destruyeron las fábricas, la empresa nacional, que eran buenas, sobre todo la leche, nosotros tenemos muy buena leche y no, ellos destruyeron la leche nacional. Para, porque es que también hay, es que todo es como te digo, es que no es algo que es acá. Surge aquí, porque es una. ¿Qué pasa? Destruyeron la industria, toda la capacidad productiva de Venezuela para ver el negocio de que el gobierno, porque, bueno, es que hay una parte, que el gobierno te empezó a controlar el dólar, lo que era la divisa. Teníamos dos divisas, dos precios, pues la misma divisa pero con dos precios. El paralelo, el del mercado negro, para que la gente entienda, el mercado negro, y el oficial, que es el que daba el gobierno bajo una cantidad de documentación. Y empezaron a crear empresas de maletín y decir quiénes, los amigos del gobierno, para conseguir un dólar económico. El gobierno le daba supuestamente para poder que esta persona comprara para suplir las necesidades del país,
Pero no, lo que hacía era que compraban, el gobierno le daba $1 barato, muy barato, y lo vendían en el mercado negro 3, 4, 5, 6, hasta 8 veces más caro. Y es donde se hizo, por eso se usó demasiada gente que de la nada se volvió millonaria y multimillonaria en Venezuela. Pero era todo del círculo familiar y amistades de toda esa gente de gobierno. Yo recuerdo, te digo, para los que vivieron estas épocas, para los que no se las quiero platicar, pero en México, eh, durante... En México ya habíamos vivido una dictadura. Y durante esa época, el gobierno llegaba y controlaba la tarifa del peso. Y era más o menos lo mismo, ¿no? Controlaban el peso, tú no podías comprar, en México empezaron a restringir la compra de productos en el extranjero por el nacionalismo. No, es que hay que consumir lo mexicano. Sí, consumo nacional. Pues, es lo que te digo, que son ideas bonitas, son ideas buenas. Pero tienen un trasfondo. Exactamente, ¿no? Y no es el objetivo que uno esperaría. Porque tú dijeras, bueno, pero entonces la industria prosperó, se hizo mejor. Nada de eso, ¿no? Al Nada de eso. contrario, se va contrayendo y cada vez es peor. No, y van metiéndoles más trabas a la producción nacional para ahorcarlos y poderlos quebrar y poder apropiarse de eso para eliminarlo y poder tener cómo pedir, seguir comprando de afuera Ajá. para tener ese negocio. Deja nomás hablar de la parte del dólar, porque esa parte también quiero que la ahondemos un poquito. Ok. Para platicarles el ejemplo del dólar. Entonces México tenía el peso controlado. Entonces tú decías, oye, pero pues está a la par, está a 12 pesos, un peso por 12 pesos por $1. Ah, pues ahí está bien, más o menos. Pero era un peso artificial. México pagaba un dineral por mantener el peso Subsidiaba unas partes. subsidiado. Ujú. Ojo, es lo que está haciendo ahorita México también. México lo que está haciendo es pagando unas tasas muy elevadas. ¿Por qué? Porque los capitales son convenencieros. El capital internacional es convenenciero. Los millones que se invierten es a ver qué país me da más y quién me lo garantiza. Entonces México dice yo te lo garantizo. ¿Cómo me lo garantizas? Yo te garantizo, hoy me lo das, lo puedes retirar en 48 horas y te doy X tasa de interés, es la más alta de todo el mercado. Ah, pues perfecto, pongo ahí, pues está garantizado. Pero entonces, ¿qué pasa? México por mantener o sea, atrae de esa forma dinero extranjero que luego presumen, es que es inversión extranjera. No es inversión extranjera porque las 48 horas ese dinero se va. Para mantenerlo tienen que volver a pagar unos intereses altísimos. ¿Cómo se está pagando esos intereses altísimos? Pues de tus impuestos. Por eso no hay medicinas, por eso no hay nada, porque están tratando de sostener el peso de manera artificial, pagando unas tasas muy altas. En el momento en que ya no haya dinero, que ya estamos hacia la puerta, porque ya incluso funcionarios públicos no están recibiendo sus sueldos, nomás para que sepan al nivel de quiebra que estamos ahorita. Pero entonces llega el punto que ya había pasado en México, donde también por sostener el peso de manera artificial, ya no lo pueden sostener y dicen, lo suelto. Y cuando lo sueltan, ¡pum! Claro, Se va el dólar. Y entonces es lo que está pasando ahorita en México y es lo que Elister nos está platicando que sucedió en Venezuela. Había un mercado donde la tarifa, el dólar no, el dólar está muy barato, está muy bien, pero pues la verdad es que el dólar está mucho más caro y en el mercado negro, tú dame, te doy 5 de esto para que me des $1 porque lo que vale es el dólar. Entonces, exacto. Eso es muy, muy, yo lo que quiero es que vean los síntomas, ¿no? O sea, tú ves un enfermo, dices, mira, pues este enfermo tiene ronchas, se siente mal, tiene temperatura, pues está la enfermedad. Vean los síntomas que le dieron a Venezuela y la enfermedad y vean los síntomas que está teniendo México ahorita para que entiendan que es la misma enfermedad. Entonces, perdón, ahora sí, me estabas platicando, ya de la parte bueno, la parte biométrica que no hemos terminado. Ajá. Mira, entonces llegó eso empezó a relacionar de esa forma, pero ya cuando la economía llegó cada vez más a estrecharse más, implementaron ya lo que se llama el cactahuella, que es la parte biométrica. Y lo más increíble, que todas las compras, hasta las cosas más sencillas,
era a través de la cartahuella. Entonces, y te asignaban de repente por persona una cantidad de consumo o de compra. Y también de acuerdo a cómo termina el número de cédula, que sería como el número del CUR. Entonces, de repente, a los que terminan en 9 de repente era para ver el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los viernes. Los viernes. Entonces los viernes iba y podías comprar, por decirte, 1 litro de aceite, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz. Y no es que tú te querías de dártela de vivo y te ibas a otro abarrote o te ibas o a otra alcaldía, por ejemplo. No, tú podías moverte hasta de ciudad y tú ibas a comprar en ese mismo día otro kilo de azúcar, tú ponías el catahuella y te decía, no, porque ya usted compró lo que se le asignó por esta semana o por ese día, pues. Entonces imagínate, tienes el dinero, Ajá, trabajaste durísimo ese día, tienes el dinero, pero exacto. no puedes comprar. Oye, es que yo necesito No hay 4 bolsas, forma. no puedes comprarlo. Yo quiero que entiendan que este modelo, eh, las tiendas bienestar, estas que están haciendo, van encaminadas ahí, van encaminadas A a que controlar. todo lo que este gobierno, por eso trata de destruir a las empresas para el gobierno que sea el único que provee. ¿Por qué? Porque si el gobierno es el único que provee, pues no lo puedes criticar porque, Te pues, quedan. Es que eso es lo que pasa ya. así es. Entonces ellos crearon por zona, vamos a decir alcaldía, no, por colonias, grupos, comunidades, pero lo maneja la misma gente chavista. Y el que yo no estoy de acuerdo, no me venden el cilindro de gas, y controlan el agua, te controlan todo. Y la cesta CLAP, la comida, la bolsa CLAP, un deterioro de comida horrible, bueno, muy famoso, lo pueden ver en cualquier parte de videos en YouTube, la comida, los frijoles con gorgojo, el arroz, las latas de atún, increíble, es cierto, tú dices, no, 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 es así, no es atún, es cartón húmedo, tú lo destapas, y eso es terrible. Entonces, o te venden y otra cosa que no es, entonces la leche, tú abres un paquete de leche y la vas a batir así como tú agarras cualquiera de estas y es como, no, aquello es harina y se asienta y cuando tú lo ves que se asienta por encima ves suciedad, no, es el deterioro de los alimentos, de la bolsa CLAS, que supuestamente que es la ayuda que le da el gobierno y no ayuda que te lo regala, tú tienes que dar un aporte. Bueno, las pocas personas de clase demasiado humilde que dependen de eso, si se ponen en contra del gobierno, esas personas te vigilan y te sacan de la lista. Y es lo que están buscando. Ahorita están tratando en Caracas, sobre todo, hace poco oí, que hay un poquitas alcaldías que han sido un poco opositoras, han podido ser un poquito opositoras. Y están buscando la forma de eliminarlas para poder seguir controlando todo y así poder manejar toda esa pequeña población que todavía está un poquito de pie de lucha, ¿no? Pero la broma es que, retomando lo de Cartagüella, es la limitación de todo, de las medicinas, de todo lo que es la parte de la comida, pues ni carne, bueno, y como te digo, lo más increíble, de repente ese día que te tocaba comprar, tú necesitas aceite y no había, al día siguiente de repente pudo haber llega el camión para el aceite y te fregaste. No puedes comprar porque el sistema no te deja. Tienes que esperar la semana siguiente para poder comprar. Entonces, esa semana no tienes aceite. A no ser que tengas algo y puedas hacer trueque. Allá hace una época de mucho trueque. O sea, llegábamos a la época medieval que era trueque. No era comprar, era trueque. En serio. Claro, claro, porque te digo, el dinero vale tan poquito que nadie quiere el dinero. Lo que quieres es, pues yo no quiero porque además, pues aunque tengas dinero, con estos candados que le pusieron a las mismas tiendas, y te está hablando de la tiendita de la esquina, ¿eh? No Sí. creas que el centro comercial, la tiendita de la esquina, tú vas a la tiendita de la esquina y dices, oye, quiero unos pañales, porque pues fíjate que mi hijo necesita y le pone la huella. No, ya no te alcanza. No, y ojo, y ahora, como bajó tanto la calidad también de la comida, porque se dañó toda la producción y la importación, porque ya estas empresas que te digo, de maletín, pues se agarraban ese dinero,
y que para comprar, y sí traían, pero de una calidad, no la A ni la B, sino C o D. Y entonces ya no era los pañales o la comida o la leche, lo que sea que tú considerabas, sino a pesar de que te limitaban el día de comprar y la cantidad de comprar, era lo que consiguieras. Y cosas y productos que tú nunca en tu vida de marcas y de productos que tú no sabías de dónde dependía. Mira, llegó una época en que uno tenía que mandar tanto desde acá, bueno, todos los que estábamos por fuera, mandar lo que la gente tenía que hacer, hasta el desodorante y champú. Yo conocí que me decían que no se podían echar champú de allá y uno tenía que mandarle hasta el champú porque los champús que se usaban, la gente le hacía costras y le hacía. Y el desodorante te irritaba y Pura te mala dañaba. calidad, Todo claro. era que me dice, no podían. Las toallas sanitarias, que es tan delicado, tenía uno que mandar todo, todo porque no había cómo la gente compraba allá. Imagínate los que no tienen familiares afuera que le pudieran ayudar en eso, las necesidades. Y bueno, ella en Venezuela, escríbelo, pueden buscarlo en cualquier lado. Enfermarse es ya decretarte que te vas a morir, porque no hay en los hospitales Y nada. fíjate cómo te digo que, o sea, la gente cree que lo que está pasando en México, ay, es que hubo un error, es que se están equivocando, es que no saben lo que hacen. Saben perfectamente lo que están haciendo. Esto del desabasto de medicinas, otra vez, es esta parte de control, es por diseño. ¿Por qué? Porque precisamente lo que quieren es, no hay medicinas en ningún lado, yo controlo todas las medicinas, si tú quieres tener medicinas, te alineas a mí. No hay otra forma. Entonces empiezan a absorber, absorber, absorber. Por eso este ataque a la iniciativa privada, a los pequeños negocios, quieren destruirlo todo para que el gobierno sea el único que controla esta forma. Ahorita, bueno, ya vimos la parte de los dólares, de los pagos, vimos la parte de los datos biométricos, que es muy parecido. Ahora, una duda que yo tengo en esto es, cuando tú dabas los datos biométricos, ¿no había un mercado negro de que tú llegas y decías, bueno, eh, la tiendita de la esquina no, pero me voy a algún Ah, sí, lado y claro, puedes claro, comprar? claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acuérdate que todo es corrupción. Entonces está la misma gente que trabaja en en eso, abasteciendo, porque el gobierno después controló toda la producción y llevaba, por ejemplo, Walmart, un ejemplo. Bueno, a Walmart le llegaba lo que lo surtiera el gobierno, no la empresa privada. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, este te limitaban perdón, se me fue te iba a explicar algo y se me fue, perdón. No, no importa. Este, me acuerdo de las, El suministro de. ya, lo que me estabas comentando, ya me agarré. Entonces, ¿qué pasa? Que los que surtían, ya agarré, los que surtían el automercado, pues son la misma gente del gobierno que tenían los grandes almacenes para controlar la comida. ¿Qué pasa? Que tenían el primo y todo, y se robaban la comida, o se hacían negocio en el mercado negro. Y tú lo que no conseguías en un automercado, que no tenías el biométrico, lo conseguías en la esquina, lo que tú ves en la calle aquí, los señores de fuera que ponen una manta en el piso Ujú. y vas a ver que vas a ver el arroz, el azúcar. Pero lo que tú veías en el automercado, por decirte, un kilo de arroz que te cueste 20 pesos, ahí lo conseguías en 60. Claro. Y el problema también es que pues ya no hay una regulación de ya no sé lo que estás comprando. Como decías, ¿no? Pues igual compro y es cartón adentro, parece. No, es que hubo eso. Bueno, después de eso, con el tiempo, ya fueron tanto lo descarado, lo malamente de que es terrible de que la misma sociedad o la misma población contra la misma población se compraba un kilo de algo y cuando la gente llegaba a su casa y la abría tenía una piedra adentro. Imagínate, para hacer el peso. Hijos. Ujú. Sí, 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 eso lo hay, Sí, sí, pues todo eso. Entonces, pero sí, entonces empezó el mercado negro. Bueno, para todo. Allá en Venezuela hay mercado negro de todo. Del dinero, de lo que es la medicina. ¿Qué te puedo decir? Es que son tantas cosas, tanto deterioro ahora lo que estamos hablando de que ellos, ahora me gustó el tema cuando tú dijiste del papá, que hay un tema o un dicho que se llama papá gobierno. Yo papá gobierno, yo te doy comida, yo te doy sustento, pero tú me tienes que apoyar, estar conmigo.
Y eso es lo que ellos tienen que hacer. Te controlan la vida, la comida, la salud, que es con que la población, pues, se subsiste. Y eso es lo que hacen estos países socialistas, controlar las necesidades básicas de cualquier ser humano, lo que es la salud y lo que es la alimentación, para poder hacer con la sociedad y mantenerse, porque al fin y al cabo ellos de socialistas no tienen nada, ellos son más capitalistas, pero para sus bolsillos. Eso es mentira, eso no es socialismo ni izquierda, eso es gente ladrona, lo que llama la propia cleptocracia, que son gobiernos de ladrones. No hay otra. O sea, para mí es una cleptocracia que se monta con la idea de que vamos a ayudar a la gente. Nosotros somos socialistas porque vamos para la sociedad, somos comunistas porque vamos para la comunidad. No, porque si no fuera porque Fidel Castro, que tiene a Cuba tan destruida, sus hijos, por ahí están saliendo ahorita unos videos de sus nietos y su el desastre. Gente Millonariazos. que nunca, toda su descendencia de Fidel para abajo, no trabaja, son unos vagos, pero Fidel Castro fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pero Cuba es la miseria total. Eso es terrible. Entonces, ellos no son socialistas, son ladrones, son rateros y delincuentes que logran llegar con la mentira de engañar a la gente. No, yo vengo a ti a trabajar por ti. Mentira, es para trabajar y hacerse rico. Y de una vez estar ahí, no es tanto hacerse rico, mantenerse en el poder. Primero, para seguir robando. Segundo, les interesa mantenerse ahí porque saben que una vez que ellos hacen todo ese desastre, asesinato, robo, bueno, y toda la gente que se muere en los hospitales, falta las fallas de mantenimiento de todas las plantas eléctricas y las grandes represas donde hacen la producción de electricidad, donde se cae un hospital y en quirófano y la gente muere, bueno, todo eso se llama magnicidio, sí, genocidio. ¿Qué pasa? Que ellos saben que una vez que pierden el poder, ellos son juzgados ante la Corte Penal Internacional, y como son crímenes de lesa humanidad, esta era la palabra que estaba buscando, se me había, son crímenes de lesa humanidad y los crímenes de lesa humanidad no prescribe. Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben que una vez que pierden el poder de no ser tocados, ¿qué les toca? La cárcel. ¿Qué hacen? Están ahí, roban, paro, es porque no quieren, porque saben cuál va a ser su destino. Sí, y muchos se van a otros países, ya con fortunas, mataron a una nación entera y simplemente se van. Aquí a una de Morena le achacaron, oye, es que están haciendo, pues no importa, con el dinero que tengo me voy a otro país. O sea, las propias leyes que están poniendo ellos saben que están mal. Ah, pero con eso del cambio del poder, Todo, el poder judicial es algo para estar a favor de ellos. Eso es mentira, que es para la población o para la gente que tenga mucho más dinero que son ellos. Pero para el ciudadano común lo que hizo fue ser más injusticia de la que ya tienen. claro, sí, miren, ¿ustedes creen que es casualidad que estén sacando toda esta serie de productos del bienestar, ¿no? El gas bienestar, el chocolate bienestar, el café bienestar, el azúcar bienestar. Esto es a propósito. ¿Por qué? Porque entonces le quitan la marca. Tú haces un producto y pues le pones un nombre, ¿no? Por lo general le pones tu apellido porque estás orgulloso del producto que estás presentando y quieres que la gente lo reconozca, ¿no? Y que te reconozcan a ti por el buen trabajo del producto y todo el mundo lo pide, ¿no? Oye, el producto, supongamos, ¿no? Que Elister hace camisas. Llega, oye, qué buena camisa hace Elister, oye, las camisas Elister y empiezan a tener una fama, ¿no? Para eso son las marcas. Ellos lo que están haciendo es precisamente destruir todas las marcas y que solo haya una, ¿no? La del bienestar, para que ellos puedan decidir quién va a tener ese producto, quién no tiene ese producto, y es un método de control. Eso, o sea, lo que están haciendo es enfocado al control. Yo quisiera, cuando empezó todo esto, alguien les comentó o decían, oye, esto puede ser que nos vayan a controlar Sí, con esto. ¿Qué claro. decían? Porque estamos Bueno, justo en ese momento bueno, aquí, es ¿no? que es increíble. Hay gente política de alto nivel, bueno, ya todos han muerto, ¿no? Gente que tenía conocimiento y todo, y fueron entrevistados y le dijeron así.
Chávez va a ganar, el país se va a ir a la ruina. Chávez gana y es un delincuente y va a destruir el país. Y todo como 5 o 6 personas de muy reconocidas que los entrevistaban en los programas buenos de televisión, que todavía mantenían todavía un respeto, ¿no? Eran serios en su cosa. Y pues nadie los oía. Ahora, hoy en día, es irónico, hoy en día en los memes y bromas ponen pedazos de esas entrevistas, de qué increíble la visión que tuvieron y nadie les hizo caso. Y se dejaron llevar por el encantador de serpientes, por el verbo que tenía Chávez, era increíble ese. No, y te digo, dicen cosas lógicas. O sea, es que ese es el problema. Que tienes una gente que dicen, es que estos son los corruptos. Y tú dices, pues sí, sí son los corruptos. Es que hay que hacer un cambio. Pues sí, sí hay que hacer un cambio. Es que hay que tener un mejor reparto de la riqueza, que todos Dicen la vivamos mejor. realidad, Pues pero sí, que no para todos. ellos arreglarlo, sino para poder llevar las cosas. La gente dice, ah, mira, ellos van a hacer y no hacen nada. Pero es el Lo de, problema, Ujú. porque por ejemplo aquí en México ya llevamos 7 años de este gobierno que dice que va a acabar con la corrupción, que ya no hay, o sea, por ejemplo, dicen ya no hay delincuencia, ya no hay homicidios, ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, y lo siguen, pero te digo, ya es porque antes como que, pues decían mentiras, ¿no? El 10% era mentiras y ahí, porque no puedes decir mucho mentiras porque los medios pues, estaban un poquito más libres. Pero conforme va tomando el poder el gobierno de los medios, de los partidos políticos, de todo, cada vez ves que las mentiras son más burdas. Sí. O sea, son hasta absurdas, ¿no? O sea, a mí me carcajeo cada que dicen que la señora esta tiene un 85% de aprobación. Tú sales a la calle así un día Y y empiezas a y haces una preguntar. encuesta. Ujú. Tú solito te vas a dar cuenta de la realidad. Pero ellos, como tienen ya el control de los medios, pues lo pueden decir y decir y decir y ya no hay una voz que Es que los lo que dicen, que contravenga. con tanto dices una mentira que la hacen verdad, pero que no es verdad. Y cuando empezaron a sacar todo este proceso de las huellas porque, bueno, es una inversión muy grande. Y yo una de las cosas que siempre, cuando empezaron también, ¿no? A sacar esto de los datos biométricos, yo digo, el dineral que van a tener que invertir para que en todo el país haya este sistema es una cantidad de dinero Pero impresionante. el Entonces, beneficio que vas a ajá, tener ellos va a ser más el triple y el doble. Es que eso no le va a importar la inversión. Y algo muy importante que también yo le he dicho mucho aquí a la gente mexicana, que tienen que tener mucho cuidado con eso de los médicos cubanos, porque esos médicos, la mayoría son espías y vienen a adoctrinar. Viene a adoctrinar. Eso se metió mucho en Venezuela, lo que eran los médicos cubanos, que eran, construyeron en todas las zonas de las colonias módulos. ¿Y qué hacían? Tú ibas por un dolor de cabeza, te daban una pastilla. Tú ibas por un dolor de estómago, te daban una pastilla. Te ibas por un dolor del dedo gordo del pie, te daban una pastilla. Ellos no son médicos, simplemente eran enfermeros y me conocí gente que se murió por un tratamiento de los cubanos, pero muchísimo. Nadie dice eso. Entonces, hay que tener mucho eso, más que en Venezuela, acuérdate que fue Fidel, el Chávez fue donde Fidel, y él fue el que le dio la estructura de qué tenía que hacer. Y eso te puedo conseguir un video, vamos a ver si lo consigo para que lo puedas subir acá al link y puedan ver eso. Donde Fidel le dio la estructura de cómo mantenerse en el poder para poder controlar todo y quedarte perennemente. Ha fallado. Ahí está, estamos 20 y pico de años, ya 23 años sí. con esta gente. Pero lo de los cubanos, ellos, perdón, ya lo que te iba, ellos se metieron tanto, Chávez, con tal de él quedarse en el poder, le dio a Venezuela, por eso le llamaban Cubazuela, porque quien estaba controlando todo y siguen controlando en Venezuela son los cubanos, la familia, ellos son los que están metidos en todo lo que sería aquí relaciones exteriores, el INE, el SAIME, es que aquí son diferentes. Aquí el INE es el que te hace lo que sería la credencial, allá sería el CNE, Consejo Nacional Electoral. Es diferente, porque el Consejo Nacional Venezolano no controla la identidad, sino lo controla un sistema, un organismo que se llama SAIME, que es todo lo donde se dan las cédulas, o lo que sería como la credencial, y los pasaportes.
¿Qué pasa? Que ellos controlan toda quién tiene la documentación y todo. Y eso lo manejan los cubanos. Y también están metidos los iraníes ahí y los rusos. Entonces Venezuela está totalmente controlada por los iraníes, los rusos, los chinos y los cubanos. Voy a hacer dos puntos aquí bien importantes, ¿no? Porque, bueno, lo primero que estabas platicando de los médicos cubanos, que yo creo que hay que eh, desmenuzarlo un poquito porque es un tema que vale la pena. Eh, para explicar el contexto, Cuba, volvemos a las narrativas. Una cosa es la realidad. ¿Y cómo sabes la realidad? Cuando quieres saber la realidad, no es lo que el gobierno te dice. No. Si un gobierno llega y presume, pues qué bueno que el gobierno dice eso, pero vamos a nosotros checar, vamos a hablar a las gentes, a visitar hospitales, verificar a los enfermos, todo para que realmente sepas si es cierto o no es cierto. El gobierno cubano, una de sus narrativas fue que su medicina era lo máximo de lo máximo y que tenía ingeniería genética y tenía unas cosas y son mentiras bien construidas, ¿eh? Porque yo he visto documentales y cosas que dicen, caray, oye, no, pues están bien los cubanos, ¿eh? Pero es mentira, Es mentira. es una narrativa otra vez. Y digo, se fue Chávez, se fue Maradona, se fueron varias personalidades que compraron esas y se murieron porque pues realmente no hay la infraestructura que dicen que tienen. Pero gracias a esa propaganda, ¿por qué hacen esto? Pues porque lo repiten tanto y lo repiten tanto y la verdad, pues tú eres México y, pues que Cuba está muy bien, pues qué bueno, felicidades. O sea, realmente no te vas a poner a pelear que si sí, que si no, o sea, pues lo dicen, bueno, pues pasa. Y entonces van construyendo ellos una historia. ¿Y para qué les sirve esta historia? Pues precisamente porque luego se infiltran, por ejemplo, lo que hicieron aquí en México, y lo habían ya hecho en Venezuela. Les digo que el Easter viene del futuro. Todo lo que sucedió es lo que está sucediendo aquí en México. Este, vienen que es que médicos, tú dices, no, oye, un médico, y entonces el gobierno mexicano, para empezar, les paga millones a los doctores. Aquí hubo un enojo con todos los doctores, porque muchos doctores decían, oye, pues páguenos ese dinero nosotros. Pero es que ni siquiera los mismos médicos ganaban eso. No, a dónde iba, que llegan y los doctores de aquí de México se ofendían porque pues no estaban ganando lo que les estaban pagando a los médicos cubanos y por qué les estaban dando prioridad a esos médicos cubanos. Pero los médicos cubanos no ganan ni una décima parte. De lo que pagan por cada uno de ellos. Es trabajo esclavo. ¿A qué Ujú. voy con esto? Son personas que manda el régimen cubano a trabajar y prácticamente gratis, les dan ahí alguna ayudita a su familia, pero ellos su labor es eh, difuminar la ideología comunista, empezar a infiltrarse, estar labores de inteligencia para ver, a ver cómo están las cosas, las estructuras, a qué horas Y entran, a qué horas captando salen. adictos, y captando adictos, y Exacto. enamorando jóvenes, sobre todo que son mentes vulnerables, fácil de manipular. Ya a ti y a mí no nos manejan, pero un muchacho de 12 9 14 años, le inventas, le dices cosas y sin, lo puedes manejar. Por eso es que ellos no les interesa y tratan de buscar de que nosotros, o intimidarnos a nosotros, para que nosotros ya no podemos, como te digo, ayudar y asesorar a las personas. Ellos, para nosotros de la maduros para arriba, ya de temprana, de edad madura para arriba, no nos importamos porque no somos moldeables. Ellos van siempre a la población vulnerable, a los jóvenes, a los que no han conocido. Tú conociste el México de los 70, de los 80, y tú ves las cosas buenas que hubo ya visto. Un muchacho hoy en día no entiende. Entonces a le adornas las cosas y se va y cree lo que ellos le dicen. No, y fíjate que yo lo que veo con los chavos de ahorita es que nosotros, los que ya vivimos todo esto, estamos alarmados. Oigan, pónganse las pilas, esto está muy grave. Pero los otros, como siguen creyendo en los medios, se acostumbraron a un sistema donde pues,
los medios te informaban más o menos lo que estaba pasando. Digo, siempre hubo censura y todo, ¿no? Pero más o menos ahí va la cosa. Entonces de repente ahorita que los medios están callados, ellos no entienden que los están callando. Dicen, no, no, pues mira, los medios están todos funcionando y nadie dice nada, no pasa nada. Que son No, controlados. están controlados, pero para ellos, ellos no se dan cuenta que están controlados, simplemente reciben esa información y dicen, todo está tranquilo, todo Todo está está bien. bien. Todo está bien. Eres muy alarmista, todo está tranquilo. Entonces, no hay una conciencia de los chavos a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ahorita tocando precisamente la parte bueno, ya vimos la parte de los datos biométricos y cómo se metían y cómo empiezan a infiltrarse estos grupos extranjeros para influir en la vida del país. Se infiltraron en Venezuela, hicieron exactamente lo mismo. Se empezaron a meter grupos como médicos. No, yo soy médico. ¿Por qué? Porque es una buena excusa, ¿no? Oye, pues ¿quién no va a querer que vengan doctores a tu país a curarte? Sí, vengan, Pero no son pero no médicos, son médicos. médicos, no son médicos. Hay en Francia denuncias porque precisamente los franceses, Cuba vende, ¿no?, a sus grandes médicos por todo el mundo. Este, Cuba los contrató y a los 3, 4 meses los corrió a todos y los demandó porque estas personas no tienen capacidad, pero porque pues, no era su función ser médicos, su función son ser espías, es una inteligencia que se va metiendo por debajo para espionaje, digamos, de un país. Entonces, bueno, está toda esta parte de los datos biométricos, se empiezan a infiltrar personas de otros países para meter su ideología, para meter su forma, y la educación. Eso para mí es donde va el objetivo. Todo Ah, esto que está pasando con nosotros, la verdad no importa. Esto. eso que me estás hablando, me tocaste el tema, se me olvidó, muy bueno. Casualmente en Venezuela éramos, mira, yo me quedo impresionada, ojo, y no estoy hablando mal, solamente estamos haciendo comparación. Yo me impresiono de cómo está deteriorada la educación. Claro, ahorita en Venezuela y ahorita acá con estas nuevas gente. No es posible que yo me acuerdo en la época mía que tú le hablas a cualquiera y sabías cuáles eran las capitales de algunos países, los estados, la capital de los estados. Tú le hablas ahorita y no saben. Y cómo ellos empezaron a meterse en los libros, igualito, allá están los libros, se metieron a meterse en los libros, a cambiar toda la historia, a cambiar la imagen de Bolívar, a cambiar de todo, bueno, de todos los próceres, de tal manera que deterioraron y ahora no es obligatorio las matemáticas, ni las químicas, ni la física. Aquí hicieron ya lo mismo. Entonces, y yo, imposible, y yo veo acá eso, y yo tuve oportunidad, bueno, tengo una amiga que pues, tiene sus niños chicos, yo no tengo niños chicos, mi hijo ya es grande, y me mandó la foto, me dice, estoy escandalizada, ve esto, y todas las cosas que decía, y yo decía, ¿en serio? Me dice, sí, son los libros de mi hijo, no puede ser, y te estoy hablando niños eran de segundo y tercer grado, de segundo grado, de primaria, imagínate. Entonces ellos deterioran precisamente, a ella le interesa una comunidad ignorante, sin conocimiento, sin análisis, que sean comprensión lectora, analítica. Ellos rompieron, ellos destruyeron eso. ¿Sabes? Vamos a hacer eh, competitivo. Ujú. Ellos hasta eso. ¿Sabes que en las escuelas, y yo me doy cuenta que aquí antes también lo hacía, no sé si ahora, que estaba el cuadro del mejor alumno porque hizo la mejor exposición, como para hacer competencia, pero no es para mejorar, sino para ayudar a que, mira, yo puedo y yo quiero hacerlo, y para animar para la mejora del niño. No, porque eso es discriminación. Elimina esa competencia, ese ímpetu del niño de querer investigar, ese ímpetu de querer ser mejor. ¿Por qué? Porque no le interesa a un ciudadano analítico. O sea, ellos tienen que destruir y por eso ellos van y atacan las escuelas, porque no quiere que se forman personas analíticas, Y, que y, comprendan, que haga eso. y esto, por favor, vean esto, ¿no? Es que siempre hay una excusa. Por eso cuando te dicen algo, hay que analizarlo bien. Sí, Siempre hay una excusa, ¿no? No, es que es discriminación. No, pues discriminación, ¿cómo? No quiero que haya discriminación. Pero entonces eliminas la competencia, porque bueno, pues si no vas a reconocer a un alguien que es excelente, si no vas a poderle dar elimina un la primer lugar, excelencia. claro, entonces pues todos los haces mediocres. Es correcto. Eh, eh, pero
no te lo dicen así, no te dicen, es que queremos que todos sean mediocres, no, Correcto. no queremos que la gente se esfuerce, que se capacite, que sea, al contrario, ¿no? Te dicen, no, no, es porque pues eres, como una frasecita que dicen aquí, ay, eh, eh, ay, es que la clasista racista, no sé qué, ay, es que eres clasista racista, y ¿por qué? ¿De dónde viene eso? No, o sea, son cosas que utilizan que cuando te las dicen suenan muy mal, ¿me entiendes? Ah, no, pues yo no quiero ser ni clasista ni racista, entonces te doy la razón. No, Y creen están el usando odio, un... y creen el odio, eso es otra cosa que yo me di cuenta, creen demasiado, mira, el ser humano se creó como sociedad y se creó desde el Homo sapiens hasta acá, porque estaba la estructura de la familia y del hombre, y empezó a comunicarse entre sí y apoyarse entre sí para empezar a hacer comunidades y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué es la base del hombre? La familia. Entonces, la unión, ¿qué hacen? Ellos crean odio. Entonces, si tú tienes tu esposa que le gusta, por ejemplo, el PRI, y tú eres del PAN, y tu hijo es de otro, entonces buscan alimentar, no que tú puedas poder dialogar con los tuyos, sino alimentan, pero lo alimentan de una forma de resentimiento. No porque el PRI es mejor o el PAN fue peor, y hacen el odio y al destruirte, si tú tienes una buena base con tu esposa, las quieres y todo, y de repente empieza a desaparecer ese amor y broma, y esa base que para ti era tu relación, tu matrimonio, y tu hijo de repente es el amor, pues el de tuyo con tus hijos, y de repente ya te odian, ya no contesta el teléfono, ya no vienen a las reuniones. Entonces tú como persona te desmoraliza, te alejas, te deteriora, agarras rabia con todo. Y es lo que ellos quieren. Ellos acuérdate el famoso, ¿cómo era eso? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Y eso en Venezuela no tienen ustedes idea cómo cantidad de familias no se hablan, no se hablan precisamente por eso, porque ellos necesitan desestabilizar la fortaleza de la sociedad. ¿Y quién es fortaleza? La familia. Y ellos, con la broma esta del aborto, el feminismo, la homosexualidad, la parte de los políticos, al nivel de política, todo eso va en función y otra cosa, y decirte que eso lo hacen todos los partidos comunistas, la familia y los padres están en un cuarto, quinto plan. Lo primero para ti es el Estado. Y es lo que ellos van a eso. Hay que solamente ver cómo está lo de Corea del Norte, cómo fue la época de la Revolución Rusa, cómo se convirtió después, el partido de Camboya, cuando los Hermes, que eso es, yo me la he estudiado mucho, es ustedes quieren ver qué es propiamente el comunismo y toda esa cosa, tienen que ver lo de Camboya, o sea, los germes. Eso es impresionante. Entonces ahí van a ver cómo ellos deterioran la familia para poder destruir al hombre, a la sociedad y manejarlo a su conveniencia. Fíjate que, bueno, hay varias cosas que quiero platicar. De lo que platicábamos de las matemáticas, ahorita en México. ¿Por qué? Porque lo que estás platicando, ay, bueno, pero eso pasó en Venezuela, aquí nunca va a pasar. Aquí en México ya, y platiqué con una persona que me lo dijo directamente. No, no, mi hija estaba teniendo, le quitaron las matemáticas en su escuela, lo que tú me dices, ya las están quitando, ya las matemáticas no es importante. ¿A quién le gustan las matemáticas? Entonces, ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, Ah, yo, perdón. Y tú sabes que otro que también lo están haciendo acá, que lo hicieron también en Venezuela, perdón, es que es importante, pues no se me va. El que, si tú pasas, tú sabes, la evaluación, pues que tú pasas, bueno, aquí es del 1 al 10, allá en Venezuela es del 1 al 20. Ah, lo que en Venezuela, del 1 al 20, si tú tienes el 10 pasaba, si tenías 9,5 de repente podías pasar, pero ya 9,4 ya no pasaba. Entonces, ahora es obligatorio, de hace años, seas mediocre, vayas a la escuela, no vayas a la escuela, presentes. Y yo me doy cuenta que también lo están haciendo acá. Ya lo pasan. Tú vayas, claro, los niños lo pasan. claro. O sea, no ve que tú pases el niño de 3 grado a 4 grado, 5 grado, porque estudió y presentó las evaluaciones y pasaron. O sea, tenía los conocimientos. No, ya es obligatorio pasarlos y Así listo. es. O sea, Y el no pasarlo imagínate, es porque tú lo estás discriminando.
Exacto. Es que es lo que te digo. Utilizan, tuercen las cosas De tal forma. de tal forma que parezcan que están haciendo algo bien. Entonces, no es que hay que pasar a todos los niños porque si no es discriminación. No, no es discriminación, el niño es un burro que se ponga a estudiar y que pase. Ah, no, 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 esa es discriminación. Lo que quieren es que pasen. ¿Qué incentivo tienes? Si tú dices, oye, no estudio y de todos modos pasan, ¿qué niño va a estudiar si de todos modos lo vas a pasar? Es absurdo. Entonces, pues, ¿qué están haciendo? Incentivar a que los niños no estudien. No lee, no estudia, no tenga comprensión lectora, no conozca Y, nada, lectora, ni nada de no, eso. y voy a seguir con esta parte de lo que les decía de la matemática. Me dice la mamá, les quitaron las matemáticas en la escuela de mi hija. Entonces, pues yo le dije, les voy te voy a poner una clase pues, de matemáticas afuera. La maestra se enteró y dice, si siguen con las clases de matemáticas, vamos a expulsar a la niña. No. No quieren que estudien matemáticas, punto. Porque Y es yo que les la voy, matemática te hace un análisis, te no, hace ser no, analítico. te voy a dar un dato curiosísimo. Tú pones los países que más matemáticas saben y su desarrollo económico y es una correlación prácticamente Intelectual y social. idéntica. Entonces, malos para las matemáticas, pues el país está mal. Pues, Ujú. ¿por qué crees que está pasando todo esto? Que llegan y hacen proyectos que no tienen ni pies ni cabeza ni planeación. Pues la matemática te da una estructura, un ¿Cómo no? entendimiento. Claro. Tal vez no te guste, pero te ayuda a entender las cosas, te ayuda Pero es que tú, mira, a bueno, proyectar. ya eso es otra cosita, pero toco el tema. La matemática no es que no te guste nada, sino también hay que ver, educar al profesor de matemática o de las ciencias puras, física, que tenga la pedagogía para dar el encanto, porque si tú eres muy cuadrado para estudiar, pues ni que tú quisieras te va a costar. Entonces también es educar al educador, a que pueda enganchar al niño para eso. Pero es que si tú te vas, por ejemplo, ya aquí en México, gran parte de los maestros los sindicalizaron. Unos de los sindicatos que son tan podridos, donde los maestros ya no tienen ningún incentivo. Igual, se había hecho un sistema de competencia pues para que los maestros se fueran Claro, capacitando. ¿Quieres más claro. dinero? Claro que sí, pero te tienes que Tien- capacitar, Tiene tienes que que pasar a estudiar. hacer unos cursos internos de la Ah, no, SEP pues para que vaya su... Claro, discriminación, no, claro. no, todos los maestros tienen que tener un dineral y tienen que tener no sé cuántos días libres y tienen que hacer no sé qué. Oye, pero ¿y los niños y la escuela y la educación y pues a lo que se Los dedican? No, días no, libres eso. cada nada. Yo me quedo impresionada la cantidad de días libres que hay Claro, acá. Yo no había, primera vez que, bueno, no sé los demás países, pero en Venezuela, por ejemplo, la Semana Santa. Es normal como, o sea, el viernes sales, sábado y domingo, lunes, toda esa semana, y ya el lunes siguiente estás en clase. Aquí no, a ti te dan una semana adicional yo. ¿Y qué hacen con los papás con esos niños? Los ponen en un aprieto. ¿Dónde dejan los niños mientras que ellos tienen que ir a trabajar? bueno, Y eso es una y, y- sinvergüenzura, digo yo. y fíjate, había un programa en el anterior, bueno, anterior gobierno, donde se había hecho precisamente un sistema, porque dices, bueno, ahora ya los dos papás trabajan, ¿no? Porque antes, bueno, pues el papá trabajaba, la mamá cuidaba a los niños, ahí se va. Ahorita, o sea, ya ha bajado tanto el nivel adquisitivo Que tienen que que, trabajar los dos. que los dos tienen que trabajar. O sea, ya no hay manera de que yo trabajo y yo te mantengo. Ya no hay forma. Entonces, eh, aquí se creó un sistema en el que los niños estudiaban hasta las 5 o 6 de la tarde para que pues los papás ya regresaran del trabajo y pues mientras los niños estaban en la escuela pues más o menos cuidados, ¿no? Pero este gobierno los quitó. No, no, no. Entonces imagínate o deja a uno de los papás de trabajar o dejas a los Pero es que niños los a la horarios de buena aquí de me deja, a Dios. mí de los horarios de aquí bueno, te estoy hablando de mi Venezuela de antes, todo deteriorado, pero yo me quedo impresionada de los horarios. Aquí los horarios, por ejemplo, los niños de primaria, de todos, todo, universidad, primaria, secundaria, todos, empiezan a partir de las 7 de la mañana. Y hay dos turnos, de 7 a 12. A las 12, de 12 a 1 es el descanso en la escuela y a la 1 a 6 de la tarde el otro turno. Aquí es atravesado. O sea, entras a las 9 y te lo recogen a las 4 de la tarde. ¿Quién va a salir de su trabajo a venir a buscar muchachos? Unos horarios aquí que a mí Claro. siempre me pareció descabellado. O sea, y la preescolar, lo que llaman aquí preprimaria, que son los pequeñitos,
Sí, son los que entran una hora, un poquito más tarde a Venezuela, entran a las 8, pero igualmente salen a las 12. Pero lo que yo digo es que no es amigable para que los padres puedan trabajar No, y imagínate una mamá que es mamá soltera, que trabaja las distancias en la Ciudad de México, por ejemplo, que por son son de 2 horas. 2 horas, correcto. 2 horas de ida para ir a recoger a su niño a las 12, una que Ah, sale, pues a qué horas tienes que y salir otra a cosa las que 11 de me trabajar. pareció que yo le hice una crítica mucho aquí a las escuelas, cuando yo tenía a mi hijo que estaba en primaria, este, es un problema. Es como que las escuelas se apropian de tu hijo y tú vas a buscarlo a mitad de mañana porque tienes que hacer una diligencia y no, tienes que hacer casi que todo una historia para que te suelte tu muchacho. O que vayas a alguien que sea de tu familia para que te lo retire, es un problema para retirarlo. Porque yo quise ir y quería hablar con las maestras. Era un problema acceder a las maestras. Ah, pero eso sí, a la 1, a las 2, a la hora que sea, te botan el muchacho a la calle, cierran la escuela y yo, ¿qué es eso? Allá en Venezuela, cuando la maestra, por X, porque uno sin querer el tráfico no llega a tiempo, los niños estaban sentados en la dirección, no los dejan en la calle. Claro, no, pues. Aquí te botan los niños. Entonces, me da rabia porque decía, esto es una doble moral. Un problema porque tú como mamá te da un problema poder buscar al niño, poder retirarlo una hora, que era casi que hacer un historial para poder que te den el niño a las 10 de la mañana, X, porque lo tenías que ir al médico, en fin, o tenías una diligencia, en fin. No podías retirarlos. Y acceder a él, llevarle algo que se me ocurrió, mira, tengo que darle algo al niño. No, señora, es que tiene que hacerlo en la mañana. Pero ya va, fue ahorita. Ajá, pero a las 12 en punto, te lo digo que mi hijo me dijo, en 2 oportunidades se iban a robar 2 niñitos porque como lo cierran la puerta y ya, allá no, allá en la tarde. Y si Dios no quiera, la maestra no se puede quedar más tarde, el señor vigilante de la escuela se responsabilizaba del niño. Ojo, no es que algo que esto pasaba constantemente, porque tú sabes que es cuestión de tráfico, Ujú, X, que era muy rara vez que pasara, pero el niño no te lo tiran a la ujú. calle. Sí, no, La no, pues escuela imagínate. se hace custodio del niño hasta que llegue el representante. Ah, bueno, que después la escuela le quiere levantar un informe ante el DIF, allá se llama eh, la LOGNA. Allá ahorita eso le cambió, ellos le cambiaron nombre a todo. Allá la LOGNA, que es la Ley Orgánica de Protección con el Niño y Niña Adolescente. LOGNA es la abreviación. Aquí es el DIF. Ok, la mamá llegó tarde, lo que sea la causa. Mira, tienes un expediente, hicimos una denuncia a la escuela. Ok, está bien, hazme toda la denuncia que sea, pero no me bote mi muchacho a la calle. Tiene doble moral, que a mí no me pareció eso acá. Sí, sí, te digo que están habiendo muchas cosas, ¿no? Todo este asunto, lo que yo quiero que entiendan es que no se están dando las cosas sin querer. Ay, pues todo esto que están haciendo, Tiene el objetivo que de comentas, ¿no? Tú eres del PRI, yo soy del PAN, tú eres de Morena, vamos perpetuarse. a pelear, tú eres mujer, yo soy hombre, tú eres... O sea, lo que quieren hacer es dividirnos, mantenernos peleándose entre nosotros. Y Mientras eso, nos y estemos la escasez peleando, de cosas, entre dividirnos por eso, por los pensamientos, por los aromas, y a su vez la escasez de comida, te podrás imaginar en qué momento va a haber una unión o claro, una conciliación de las cosas. No se así va a es. poder. Y entonces, cuando se convierte la política en identidad, porque una cosa es, oye, pues yo creo en un partido político, me caen bien, pues tiene estas ideas que yo creo que, pero pues a ese ya no me cae bien, ahora voy a votar por este porque pues no veo que no funcionan y ahora votas por otro. Pero están convirtiendo a la política en identidad, ¿no? Ya no puedes dejar de ser morenista o dejar de ser panista, porque entonces pierdes esa identidad, ¿no? Y por eso están tan peleadas ahora las personas simplemente por creer en un partido político u otro, que es absurdo. Todos somos mexicanos. Entonces, es parte de esta manipulación que está haciendo el gobierno. Entonces, bueno, si quieres, vamos la primera etapa a dejarla aquí. La próxima nos va a platicar Elister de las elecciones de Venezuela y de cómo fueron poco a poco metiéndole mano a su sistema electoral y cómo de pronto el gobierno se hace de las elecciones y se cambia el sistema electoral
Y por último vamos a platicar un poquito de lo que está pasando ahorita en México y lo que sucedió en Venezuela para ver todas estas analogías. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¿Alguna palabras de despedida, Elister? Bueno, ¿qué te puedo decir? Deseo que por favor documentense, lean, busquen información, no se queden solamente con nosotros decimos, porque aunque usted no lo crea, la información está a la mano. Lo que hay que esforzarse en querer conocer y no limitarnos con lo que nos dicen el vecino de al lado. Perfecto, pues espero que le hagan caso, porque de veras que es bien importante. A veces nos cuesta trabajo, ¿no? Porque es bien fácil. No, no, yo mira, prefiero ver aquí el programa de chiste, prefiero salir y no hacer nada, ver 80. La farándula, eh, eh, que ese también estaría interesantísimo. Cómo hay redes sociales que están hechas para absorber y no darte información importante. Y como en otros países esas mismas redes sociales están hechas para educarte, para que los niños aprendan ciencia, para que aprendan valores. totalmente. Cómo las redes sociales pueden ser un arma. Es súper interesante. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo programa. Lo voy a poner en un link aquí abajo para que lo puedan seguir. Entonces, pues muchas gracias, Elister. Gracias a ti también. Nos vemos pronto. Hasta luego.